Otro problema es que no puede haber una elección de magistrados cada 5 años, porque eso en contra de cualquier garantía de estabilidad. Entonces los magistrados de sala y de cortes van a tener que quedar bien con el poder político para que los vuelvan a reelegir. El periodo es muy corto, es uno de los más cortos del mundo, el de Guatemala. Lo mínimo deberían ser 10 años, que cada 10 años se reelijan, pero hay otros países como Estados Unidos que es vitalicio. Una vez llega alguien a la Corte Suprema de Justicia, no se va a ir de ahí hasta que se muera. Y eso le da independencia. No importa quién sea el presidente del Congreso, el presidente de la República, yo soy un juez que me gané mi puesto por méritos. Entonces voy a quedar ahí hasta que se Yo coincido totalmente. O sea, el periodo tiene que ser mucho más amplio. Claro, cada 5 años estamos metidos en este relajo de elegir cortes. Cada 5 años los magistrados van a tener que ver cómo quedan bien con los diputados. Y lastimosamente por eso vemos el atraso, pues, que hemos visto los atrasos de comisiones de postulación y demás en otros años, ¿verdad? Claro, bueno, en ese caso fue por casos donde se acusaba a una persona que estaba presa, ¿verdad?, de estar influyendo en las elecciones de vimos magistrados. Que hasta el listadito tenía en la refri, pues. Tenía un listadito. El problema fue que ese caso tampoco se puso a verificar si esos que tenía en el listado él de verdad fueron electos magistrados. Porque yo creo que la mayoría de los que él tenía en el listado no fueron reelectos. Pero el solo hecho de que hubiera comisionados reuniéndose con él generó todo el impacto que hizo que se atrasara todo el proceso. Luego, las reglas que la Corte de Constitucionalidad puso para la elección, el Congreso no quería aceptarlas, aducía que no tenía la posibilidad real de implementarlas. Fue hasta que la nueva Corte de Constitucionalidad dijo, bueno, ya no hagan ese proceso que había dicho la anterior Corte, elijan. Sí. ¿Verdad? Otro desgaste sería que no hubiera elección, que se presentara un amparo por alguna razón y que atrasara este proceso y que otra vez las cortes no cumplieran su periodo. Sería otro desgaste para el mismo sistema. Y realmente vemos por último al Congreso, pues, que al final son los que toman la decisión final, ¿verdad? Porque a ellos les pasan la nómina del doble, digamos, de los que tienen que escoger, y ahí empieza el verdadero juego político, porque hemos visto que se ha politizado todo el sistema, desde que se conforman las comisiones, la elección de candidatos que van a conformar parte de los listados que se van a presentar al Congreso, y no digamos el Congreso de la República. Que es un ente eminentemente político. ¿En base a qué criterio? Claro. Sí. ¿En base a qué criterio un ente político como el Congreso va a elegir magistrados? Bueno, en otros países, cuando es magistrado de Corte Suprema de Justicia, eligen, dependiendo si el Congreso es más liberal o más conservador, eligen magistrados, por ejemplo, en Estados Unidos, pro aborto o antiaborto o antimatrimonio homosexual o antiimpuestos, ¿verdad? Las cuestiones básicas que se discuten en lo político. Un tema mucho más ideológico. Un tema mucho más ideológico. En un país en donde el Congreso no se le halla dónde está el liderazgo, vemos que están peleándose primero entre bancadas y luego, digamos, entre diputados que antes eran aliados, otras veces no se le haya una dirección correcta a este Congreso. Bueno, y eso es en la Corte Suprema. Veamos en apelaciones. ¿En base a qué criterio este Congreso de 20 bancadas con 3 grupos cada una, dividido totalmente, va a ponerse de acuerdo para seleccionar 200 magistrados? ¿Verdad? ¿En base a qué criterio? No son criterios jurídicos, no son criterios del expediente. Sí, porque al final no es de que todos sean abogados los diputados, y aunque lo fueran, no van a haber temas eminentemente académicos y meritocráticos, que era el espíritu, digamos, de las comisiones. Se supone que si la comisión ya seleccionó a estas personas y las mandó, quiere decir que sí cuentan todas con nivel político, jurídico, digamos, suficiente para ser electos como magistrados. Entonces, ¿en base a qué dejan fuera a unos y ponen a otros, los diputados? ¿Cuál es el criterio? Y eso nunca lo pensaron cuando hicieron las reformas del 93 y metieron a los de sala en el paquete que se fuera para el Congreso. Ahí es una reforma que debería dársele vuelta totalmente, ¿verdad? Pero mientras no cambiemos eso, tenemos ese sistema. Justo. Y es de estar al pendiente. Primero, yo creo que tenemos que mínimo saber qué son las comisiones de postulación y a quiénes van a escoger y quiénes escogen, mínimo, ¿verdad?
Y lo ideal sería de que estemos al pendiente de estas transmisiones, de quienes están postulando, de las tachas que se presenten. Si uno conoce algo, pues presentarlo, ¿verdad? O sea, sería lo más correcto. Y como usted decía, a estos jueces que han hecho bien su trabajo, que quieren seguir creciendo en su carrera profesional, que se merecen sobre todo por temas académicos, por su preparación, estar como candidatos, tienen que animarse a postular, ¿verdad? Claro, claro. Y por ejemplo, a los jueces y magistrados que están actualmente, se les hace una evaluación de desempeño anual. Y en esa evaluación de desempeño se analizan sus sentencias, sus fallos, ¿verdad? Y esta evaluación de desempeño tiene que ser considerada por las comisiones de postulación. De hecho, la última vez, por eso se atrasó también el proceso, porque no tomaron en cuenta los resultados de esta evaluación del desempeño. Entonces, si ya pasaron al Congreso, es que las comisiones ya hicieron su trabajo. No al 100%, siempre hay sesgos, siempre hay preferencias, pero ya hicieron parte del trabajo. Ahora el Congreso de la República podría ver, por ejemplo, si son magistrados que van a reelección, cuánto tienen en su evaluación de desempeño para tomar una decisión. Pero el Congreso no puede tomar esa decisión solo basado en sus preferencias políticas. Debería haber en el Congreso, y se puede hacer, una regulación que el mismo Congreso aprobara para generar también ellos criterios para seleccionar, aunque sea magistrados de sala, ¿verdad? Que vieran la evaluación de desempeño, que vieran si no son cuestionados públicamente, ¿verdad? También el Congreso puede hacer eso haciendo una nueva ley que regule lo establecido en la Constitución, pero eso sería necesario voluntad política, acuerdos mínimos en el Congreso.